Buenas. En este video manual de usuario se explicará cómo es el funcionamiento del aplicativo Grammar Analyzer. Este aplicativo fue desarrollado como segunda práctica de teoría de lenguajes. Bueno, este aplicativo lo que hace es registrar gramáticas por parte del usuario y evaluar secuencias que el mismo usuario entra para saber si son generadas por la gramática o no. Antes de empezar a explicar el aplicativo, me parece sumamente importante explicar o decir cuáles son las configuraciones previas necesarias para que el aplicativo funcione correctamente. La primera de esas configuraciones básicas es configurar el path del JDK en las variables del sistema. ¿Cómo así? Bueno, el JDK es el Java Development Kit o kit de desarrollo de Java necesario para compilar aplicativos Java. Entonces, si nosotros no tenemos instalado o bien configurado la ruta del JDK en nuestro sistema operativo, este aplicativo no funcionará de la manera correcta. Entonces, lo primero que voy a explicar es cómo configurar cómo realizar esta configuración para que el aplicativo funcione de la manera correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a las propiedades del sistema y a las configuraciones avanzadas del mismo. Entonces, dependiendo del sistema operativo que se tenga, entonces simplemente es ir a inicio, a mi equipo o mi PC, decirle propiedades, irnos a la pestaña de opciones avanzadas y irnos luego a las variables de entorno del sistema. En estas variables del sistema vamos a encontrar variables para el usuario y variables del sistema. Si lo quiere hacer de manera general, o sea, para todos los usuarios del sistema, es bueno que lo haga en variables del sistema. O si solamente lo quiere hacer para las variables, o sea, instalar la ruta del JDK solamente para el usuario que tiene en este momentico, lo hace en esta parte. Yo lo voy a hacer en esta parte porque solamente tengo pues un usuario en mi sistema operativo, como la mayoría lo tendremos, entonces no hay problema. Luego vamos a decir nueva. En el nombre de la variable escribimos path y lo siguiente que vamos a hacer es nos vamos a ir a inicio, si es Windows 7, Windows 10 mi equipo, si no es Windows XP entonces mi PC. Nos vamos a ir entonces a los archivos de programa, o sea donde tenemos instalados nuestros aplicativos, y buscamos por la carpeta Java. Abrimos la carpeta Java y nos encontraremos tanto unas carpetas que pueden decir JDK y otras que dicen JRE. Las JRE son los Java Running Environment, o como lo explico, son paquetes ligeros para desarrollar, procesar y ejecutar aplicativos Java. Pero para poder nosotros ejecutar el aplicativo como tal necesitamos el Java Development Kit. Obviamente si usted tiene el NetBeans instalado o el Eclipse instalado, tiene que tener el JDK, entonces por eso no se preocupe. Entonces una vez que tenemos el JDK, abrimos el JDK y abrimos el Vim. En esta parte están todos los repositorios binarios esenciales del JDK. Entonces vamos a copiar la ruta de este JDK y nos vamos a ir otra vez acá a las variables de usuario y vamos a copiar esa ruta a esta nueva variable. Es simplemente que ya le den a aceptar, yo no lo voy a dar a aceptar porque ya la tengo creada, y esa nueva variable simplemente se pondrá acá. Vean que es lo mismo, vean que si yo le digo modificar, es la misma ruta, tengo la misma ruta, no tiene problema. Bueno, una vez que ya tengamos esa variable de entorno configurada, le damos a aceptar, y listo. Ya tenemos la configuración básica para poder ejecutar la segunda práctica de teoría de lenguajes. Esta práctica, pues si usted ya tiene configurado dicha ruta, también se pueden compilar archivos .java desde la consola de Windows, pero bueno, eso ya se explicó en la primera práctica, entonces no lo volveré a explicar. Bueno, antes de comenzar a explicar
las funcionalidades de este aplicativo. Vamos a dar una breve explicación de cómo está compuesto el aplicativo. Como tal, la segunda práctica tiene tres paquetes: el paquete imágenes, el paquete práctica y el paquete sonido. En el paquete imágenes están todos los paquetes necesarios para el aplicativo. Son los iconos, los fondos de pantalla. Estos son JPanel que pues yo los configuro desde acá, pero que en sí serán los fondos de la ventana de bienvenida y de la ventana principal del aplicativo. En el paquete práctica 2 tenemos todas las clases necesarias para la función o el funcionamiento lógico del aplicativo. Y este paquete sonido, bueno, esto fue un ensayito que hice con la ventana de bienvenida. La ventana de bienvenida tendrá un sonido de bienvenida muy particular. Es simplemente, bueno, más que todo lo hice fue como para cacharrear y aprender cómo es el manejo de sonidos en Java, y listo. Bueno, entonces comencemos pues. Bueno, voy a comenzar entonces, como había dicho, explicando ciertas funcionalidades. Entonces, el archivo o clase principal de bienvenida, el main de esta práctica, se llama archivo principal. En el archivo principal ustedes encontrarán que esta es la línea que invoca la ventana de bienvenida, y luego después esta ventana invocará la ventana principal. Esta parte de los códigos que son plegables, esta parte es como dice aquí la descripción, son pruebas variadas de las clases de este aplicativo. Son simplemente pruebas. Si quieren, ni siquiera préstele atención, solamente son pruebas lógicas que se hicieron durante el desarrollo de este aplicativo para probar las diferentes funcionalidades y que todo andara de la manera correcta. No es nada más que eso. De igual modo, voy a comentar esto un momentico y voy a descomentar esto. Otra de las cosas que de pronto no es bueno ponerle atención es a esta interfase prueba. Esta interfase simplemente fue una interfase para probar la graficación de árboles de derivación. Copiar. Aquí se le dice pegar, dibujar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ventana pruebas? La ventana pruebas no hace más que hacer algunas pruebas sobre algunas clases que implementamos en el aplicativo para la graficación de árboles de derivación. Y si acá, por ejemplo, esto es otra cosita que vamos a explicar un poquito más adelante, es cómo dadas algunos no terminales de la gramática, se dice cuál es, o sea, cuando se esté graficando el árbol de derivación, esta flechita indicará cuál fue la producción aplicada sobre el no terminal para generar una hilera de terminales. O sea, los nodos no hoja de estos árboles de derivación serán los no terminales de la gramática, y las hojas serán los terminales de la gramática. Pero bueno, eso no lo expliquemos de momento. Lo importante es que esta parte de los códigos, esta parte plegable del archivo principal del aplicativo, son solamente unas pruebas que se utilizaron para probar algunas funcionalidades lógicas. Esta librería que se importa también es para unas cosas que se hicieron más abajo, pero tampoco no es necesario. O sea, lo único que necesitas saber de esta clase principal es que esta línea es la que comienza con la ventana de bienvenida, y la ventana de bienvenida después nos llevará a la ventana principal del aplicativo. Listo, dejando de lado toda esta ventana prueba, las clases principales son, entonces, el archivo principal, como ya he mencionado pues en esto anteriormente, es que este es el archivo pues que nos recibirá. De resto, las otras prácticas son las más básicas, son nodo, LG y producción. Entonces, voy a explicar cuáles son las clases principales para la graficación de árboles de derivación. Son nodo, lista generalizada, árbol de derivación y graficador árbol. Estas tres son las clases responsables de graficar los árboles de derivación. Son clases que yo digamos me basé parcialmente, o que yo había desarrollado para la segunda práctica de lógica 3. Para la segunda práctica de lógica 3, yo ya había hecho una práctica de árboles en donde yo graficaba árboles tanto de lista generalizada, árboles binarios y árboles ABL. Lo único que hice fue retomar algunas cosas de esta segunda práctica
para graficar árboles. En este caso aproveché algunas características del árbol ABL y del árbol LG para graficar los árboles de derivación. Entonces, el nodo LG es un nodo de lista generalizada. Si se acuerdan pues de lógica 3, es un nodo que simplemente tiene un campo switch que me dice si el dato que contengo es verdaderamente un dato o una siguiente liga, y tengo un campo de dato que es un tipo object y un nodo liga. Y ya estos son métodos getter y setter para esta clase nodo LG. Entonces la clase nodo LG, la clase más sencilla, y en la clase en la que se apoya la clase árbol de derivación. La clase árbol de derivación lo que hace es simplemente coger una hilera de expresiones, que tiene átomos, abre paréntesis, cierre paréntesis y comas. Aquí no se utilizará abre paréntesis, cierra paréntesis y comas, sino que se utilizará abre llaves, cierra llaves y barra horizontal. Y los átomos pues serán todos cualquier otro tipo de elemento que sea diferente de estos. Entonces, esta clase de árbol de derivación toma una hilera que representa a un árbol de derivación, que separa sus nodos no hoja y sus nodos hoja de esta manera, y crea un árbol de derivación en forma de lista generalizada. Bueno, no entraré en mucho detalle, lo importante es que esta clase es la responsable de crear en memoria esa estructura de árbol, en donde aquí, este es el constructor. Tengo dos constructores, el constructor para un árbol vacío y un constructor que a partir de una expresión crea ya esa estructura de árbol de lista generalizada. Un método getRaíz que me permite obtener la raíz del árbol en la memoria. Un método que se llama imprime árbol, que lo que me hace es retornar una impresión. O sea, si yo tengo un árbol creado en la memoria, entonces esto me permitirá obtener la representación en abre paréntesis, en abre llaves, cierra llaves y barras. Este método se apoya de un método recursivo que se llama imprime registros, y listo. Es esto, árbol de derivación. No, lo único que hace es crear el árbol en memoria. La tercera clase para graficar los árboles se llama graficador árbol, y esta es la clase responsable de crear un canvas, o sea, un lienzo en memoria para yo dibujar el árbol de derivación en tal árbol. Esta clase sí es muy complicada. Me tomó mucho tiempo cuando hice la práctica de lógica 3, la segunda práctica de lógica 3, pero que aquí simplemente voy a explicar de una manera muy breve. Lo único que necesito es decirle, voy a crear una superficie de trabajo. O sea, esto es lo que se llama un canvas o una superficie de dibujo en el área de memoria, en donde yo le debo indicar aquí cuáles son las dimensiones de esa área de dibujo, y creo algunas variables pues para graficar. Graficador árbol limpia el área, o sea, este es el constructor de la clase que limpia y prepara el área. Dibujar nodo, me dibuja los nodos del árbol. Me dibuja es la cajita, no la etiqueta dentro del nodo. Dibujar líneas me permitirá dibujar las líneas. Dibujar flechas me permitirá dibujar flechas o apuntadores. Dibujar etiqueta me permitirá, si bien llenar el contenido de los nodos o dibujar pequeñas etiquetas, como se pudo ver en la ventana pruebas, que son esas pequeñas etiquetas que apuntaban, decían cuál fue la producción aplicada. El método de limpia el área de dibujo. Guardar imagen árbol, esto es una clase que implementé. Este es un método que implementé para poder guardar el área de dibujo como un archivo PNG, y que el usuario debe escoger en dónde quiere guardarlo. Este método me permite retornar el lienzo, o sea, me permite recuperar la imagen que hay en memoria para yo poder presentarla al usuario. Y dibujar árbol de derivación es que, dado un árbol de derivación y una sarta, un arreglo de número de producciones, puedo dibujar el árbol de derivación junto con las producciones que se aplicaron en cada nodo hoja para generar hilera de terminales. Entonces, este es el método público, el que se invoca por fuera de la clase, y que a la vez se apoya de un método recursivo que es privado, que se llama a sí mismo varias veces para dibujar recursivamente el árbol de derivación.
Bueno, cualquier cosa en los comentarios se describe de manera muy detallada qué es lo que hace cada instrucción de este graficador árbol. Bueno, entonces esas son las tres clases principales para dibujar nodo LG, árbol de derivación y graficador árbol. Bueno, archivo principal ya lo expliqué, y ahora nos vamos con las clases principales de este aplicativo, que son producción y gramática regular. Entonces, producción es una clase que tiene la tarea de representar las producciones de una gramática como vectores tipo hilera. Vectores tipo hilera. Entonces, las dos variables globales de esta clase se llaman elementos de la producción y tipo. El constructor de estos recibe una hilera o una secuencia, una secuencia que representa a una producción, y que lo único que hace, entonces, si esta hilera es diferente de nulo, entonces tratará de separar tratará de analizar cada uno de los elementos de la producción y llevarlos a este arreglo. Finalmente, después de separar los elementos de la producción, entonces trata de analizar qué tipo de producción es. Recuerde que esta práctica, las gramáticas tienen que ser gramáticas de la forma especial, tienen que ser gramáticas regulares, o sea, gramáticas que son de la forma especial o lineales por la derecha. En caso que de por aquí no haya nada, o en caso que la gramática, que esta producción que se haya definido no es de la forma regular, o sea, no pertenece a una gramática regular, esta producción no se podrá registrar en gramática regular. O sea, puedo crear producciones, esto lo hice a forma de extensión porque de pronto a futuro lo necesite. Esta clase de producción permite hacer producciones de muchos tipos. Puede ser para gramáticas S, para gramáticas Q, para muchas cosas. Pero como aquí la gramática, para este aplicativo estamos trabajando con gramáticas tipo regular, entonces yo después limito la forma de las producciones que acepto para el aplicativo. Pero bueno, entonces listo, el constructor que crea y separa los elementos de la producción y los lleva a un arreglo de producción. El método separador de elementos se encarga entonces de analizar esa hilera, tokenizar cada uno de los elementos de la producción y llevarlos a una exposición. He de aclarar dos cosas. Es muy importante que las producciones tengan la siguiente forma. Que los no terminales se escriban en triángulos. Los no terminales dentro pueden de tener cualquier longitud. Igual los terminales, y otra vez si se quiere o si así es como se define esta producción, entonces las producciones tienen que ser siempre de este tipo. Tienen que tener un lado izquierdo, espacio igual, espacio, y el lado derecho. Usted puede tener esto. Estas gramáticas no se ven en el curso de teoría porque es en el contenido del curso, pero se pueden tener un lado derecho, un lado izquierdo con terminales y no terminales, y un lado derecho con terminales y no terminales. O sea, para diferenciar el lado derecho del lado izquierdo es importante que se coloque esto: espacio igual espacio. Listo, es súper importante, porque si no, entonces nos va a arrojar un error. Bueno, lo importante es que este método lo que hace es separar los lados de la producción, analizar cada lado y llevar cada elemento de la producción a un espacio de un arreglo, Analizar tipo lo único que hace es mirar si la gramática es de la forma especial o lineal por la derecha, y dejar etiquetada el objeto producción como de esa forma. O sea, dependiendo de la forma, él le asigna o forma especial o forma lineal por la derecha, o le agrega otra forma. Entonces, como estamos trabajando con gramáticas de la forma gramáticas regulares, entonces voy a aclarar desde un principio cuáles son ese tipo de gramáticas. Esas gramáticas
Esas gramáticas son las gramáticas que tienen la forma n se define, o bueno, no, expliquemos esto más adelante. Expliquemos esto más adelante con el aplicativo. Entonces, bueno, lo importante es que este método clasifica la producción de la forma especial, lineal por la derecha, u otra forma, listo. Eso es lo importante. Y finalmente esta clase tiene un último método que se llama imprimir producción, que lo único que hace es que por ejemplo nosotros en el sistema representamos o el usuario necesita ingresar el lambda, o sea la secuencia nula, como una virgulilla, pero aquí uno pues puede imprimirlo en pantalla como el símbolo que es el igual. Después en pantalla después se puede imprimir con una flechita. Ahorita voy a explicar el porqué de esto. Y ya estos son unos métodos getter y setter para saber qué tipo de producción tenemos, cuáles son los elementos de la producción, y mirar un método que me dice si la gramática es válida, o sea, de la forma, este método fue más pensado para la gramática regular, que entonces si la producción pertenece como a la forma especial y lineal por la derecha, entonces retorna verdadero, y si no, retorna falso. Esto es un método más pensado, pero que este es un método que se puede eliminar en caso que la gramática, por ejemplo, ya no sea regular, sino Q, entonces habría que cambiar cosas. Pero bueno, producción entonces es la clase que se encarga de procesar y analizar bien cada producción. La gramática regular, esta clase sí es más especial. Esta clase lo que hace es que guarda en un vector autorredimensionable las producciones que se están registrando a la gramática, y al mismo tiempo va acumulando cuántas son las producciones que en el momento tiene registrada. Entonces un objeto de este tipo, gramática regular, va a tener un conjunto de lista de producciones y va a saber en todo momento cuáles son las producciones con las que cuenta. Se puede crear una gramática vacía, es un constructor, bueno, entonces el constructor siempre va a ser vacío. Bueno, en la submental ahí pensé que se podía inicializar con algo, pero no. Se crea entonces, el constructor crea siempre una gramática vacía. El método agregar producción recibirá una producción y permitirá agregarla solamente si es de la forma especial. Como hemos dicho, de pronto a futuro se crea una clase de gramática S, y esa gramática ya utilizará otras cosas, pero como estamos trabajando con gramática regular, entonces si se agregar una producción tiene que ser de la forma especial o lineal por la derecha, o sea, tiene que pertenecer a la gramática regular. Si no, entonces se retorna falso y ya se mostrará pues un mensaje adecuado. También se puede eliminar una producción en algunas posiciones especificadas de la gramática. Se pueden reemplazar una producción, o sea, una producción existente se puede cambiar por una nueva que se quiere cambiar. Y también tenemos un método de intercambiar producciones, que lo único que hace es intercambiar las posiciones intercambiar la posición de dos producciones. El método de evaluar secuencia es el más importante, porque es el método que me permite analizar una secuencia de entrada y decir si esa secuencia puede ser generada o no por la gramática. Bueno, esto tiene una recocha de cosas, en el manual técnico se explicará con sumo detalle qué se hace. De todas maneras, aquí en los comentarios se explica qué hace cada cosa. Y ya para generar, bueno, este método es un método que da una gramática y una secuencia de hileras de producción. Bueno, este método se basa mucho de este método. El método de evaluar secuencia retorna o nulo, o retorna -2 que indica un error inesperado, un -1 si la secuencia no fue aceptada, no puede ser generada por la gramática, o un vector o un arreglo de varias posiciones que indica cuáles fueron las producciones, si es que la secuencia que entró por aquí sí puede ser generada. Entonces el retorno de esto luego es utilizado por el generar hilera árbol de derivación, que dado un número de producciones con las producciones que tiene registrada la gramática, genera un árbol de derivación. Los otros métodos, estos son los siguientes métodos, son métodos que determinan si hay producciones anulables, si hay no terminadas anulables, si hay producciones no anulables, y obviamente en el retorno se dice cuáles. Un método para determinar los primeros de los no terminales.
un método para determinar cuáles son los primeros de cada producción, un método para determinar los siguientes de cada no terminal, un método para determinar los conjuntos de selección de cada producción, y estos ya los siguientes métodos son para determinar si hay no terminales muertos. Vea, las gramáticas que se ingresen se pueden ingresar con no terminales muertos y con no terminales inalcanzables, pero cuando se desee evaluar alguna secuencia, no se aceptan que hayan terminales muertos. Los no terminales muertos no permiten generar hilera final de terminales. Entonces, no se pueden, entonces cuando se vaya a evaluar una secuencia, no se permite que la gramática tenga no terminales muertos. No se permite y no se permitirá, porque crea loops infinitos, ciclos infinitos que me van a obstaculizar el proceso de reconocimiento. Entonces este método está especializado para devolver true verdadero si hay terminales muertos, o false si no los hay. Obtener número de producciones. Bueno, estos dos últimos métodos son métodos getter y setter para obtener cuántas producciones tenemos y cuál es la lista, cuál es el arreglo, cuál es la lista de producciones que están registradas por la gramática. No se hace un método para los no terminales inalcanzables, porque un no terminal inalcanzable es como un cero a la izquierda. O sea, como no hay proceso de derivación que pueda llegar hacia dicho no terminal, entonces no me obstaculizan el proceso de reconocimiento. O sea, los no terminales se hace caso omiso de ellos. Bueno, listo. Estas son las clases lógicas en las cuales se basa este aplicativo. Vámonos a las interfaces. La ventana de bienvenida, y la ventana principal. Estas son las ventanas en las cuales el usuario tendrá interacción con el aplicativo. Entonces, cuando ya le damos en archivo principal ejecución, bueno, entonces esa fue la ventana principal de la ventana de bienvenida del sistema, la cual dice cuál es el nombre del aplicativo, cuáles son los integrantes, y bueno, tiene una melodía muy particular para que se recuerden de este aplicativo con amor. Bueno, no mentiras. Bueno, después de 5 segundos de mostrar la ventana de bienvenida, ya pasamos a la ventana principal. Lo del sonidito con lo anterior fue simplemente unas pruebas que yo desarrollé para mirar cómo funcionaba el sonido Java, pero bueno, no le prestamos mucha atención a eso. Esta ya es la ventana principal del sistema. Esta ventana se compone de dos paneles: el panel gramática y el panel secuencia de evaluar. En el panel gramática es donde se registrarán todas las producciones de la gramática y se podrán hacer diversas operaciones sobre la misma. Antes de empezar a explicar cómo es el ingreso de producciones a la gramática, quisiera explicar algo sobre los símbolos reservados del sistema. Bueno, así como en la práctica anterior, esta práctica también tiene algunos símbolos que son reservados por el sistema y que no deben de ser usados por el usuario. En este caso, lo que hicimos fue reservarnos los símbolos más a los extremos de la tabla de símbolos imprimibles ASCII. O sea, la virgulilla, el abre llaves, la barra horizontal y la barra la virgulilla, el abre llaves, el cierra llaves y la barra horizontal. Estos símbolos son símbolos reservados del sistema. El usuario solamente podrá usar virgulilla para decir cuando una producción es nula. Solamente debe utilizar virgulilla en ese momento. Esta y esta nunca la deben de utilizar. Entonces esta nunca la debe utilizar. Esta nunca la debe utilizar. Esta tampoco nunca la debe utilizar. El espacio debe ser usado solamente cuando se indique, y el símbolo de fin de secuencia es el símbolo que utilizaremos. El símbolo de fin de secuencia será el símbolo de nueva línea. Obviamente, como no es un símbolo fácil de escribir, es muy conveniente porque el usuario no puede embarrar la depurada. O sea, el símbolo de nueva línea es difícil de escribir y no se acepta. Listo.
De todas maneras, se hacen por ejemplo, correctivos acá pues para no aceptar ciertas producciones. Bueno, lo importante es que estos símbolos, entonces vuelvo y recalco, los símbolos de virgulilla, abre y cierra llaves, barra horizontal y espacio son reservados del sistema. Solamente el espacio y la virgulilla se deberán utilizar cuando es indicado. Entonces, bueno, ¿cómo es el proceso de registrar gramáticas, de registrar producciones para la gramática? Entonces, cualquier cosa, como ya había dicho, entonces, para registrar cualquier gramática, CP, para registrar una producción, entonces se escribe el no terminal igual y el símbolo del lado derecho, digamos una hilera de no terminales. Una hilera de no terminales. Bueno, entonces una cosa que se me había olvidado. Hablemos entonces de las gramáticas regulares. Las gramáticas regulares son de dos tipos: gramáticas de la forma especial y gramáticas lineales por la derecha. ¿Cuáles son estas gramáticas? Simplemente las que tienen que las producciones son de la siguiente forma, que son no terminal, entonces un terminal no terminal y no terminal. No. Y aquí voy a poner la virgulilla, simbolizará el símbolo de secuencia nula. Listo. Entonces tengan presente, entonces este tipo de gramáticas son las gramáticas de la forma especial, o sea que en el lado derecho solo puede haber un terminal y un no terminal, o sea este tipo de producciones son de la forma especial, o sea terminal no terminal, o que su lado derecho es la secuencia nula. Entonces las gramáticas regulares solamente aceptarán este tipo de gramáticas o aceptarán aquellas gramáticas que sea una hilera cualquiera de terminales, en el lado derecho de la producción, y solamente puede tener un no terminal finalizando la producción. Entonces este tipo de formas son las únicas que serán aceptadas por la gramática, nada más. Entonces aquí tengo una gramática de la forma lineal por la derecha, en la cual vea que cuando uno ya agrega la producción acá, el igual pasa a ser una flechita y se agrega pues un número de producción. En el caso que queramos tener una producción vacía, el símbolo para secuencia nula es la virgulilla, la cual una vez es ingresada a la gramática, entonces el igual pasa a ser una flechita y la virgulilla pasa a ser el símbolo de lambda. Pero internamente, obviamente, la flecha va a ser igual y el lambda va a ser la virgulilla. O sea, simplemente, ¿por qué no se le pide al usuario hacerlo de esta forma? Porque lamentablemente la codificación de Java presenta problemas con este tipo de símbolos que extienden, que si bien están en la tabla ASCII, este tipo de símbolos que están en la tabla ASCII, véalo. Por ejemplo, el 126 es el símbolo de la flechita. O sea, eso la tabla ASCII lo maneja bien, pero Java solamente trabaja bien con los símbolos de los caracteres ASCII del 32 hacia el 126. Lamentablemente, ese tipo, por ejemplo, el lambda extiende incluso los símbolos extendidos de la tabla ASCII. Entonces, por eso esos símbolos debe abstenerse de usarlos. De todas maneras, si los usan no le van a cuajar, listo, o van a presentar problemas. Entonces eso no se va a presentar. Bueno, si a usted le parece muy tedioso, ventana bienvenida, no. Si a usted le parece muy tedioso trabajar con estos símbolos especiales, o trabajar o de ingresar las producciones, hemos diseñado algunos métodos de acceso rápido, algunos métodos
algunos métodos para escribir rápidamente las producciones. Por ejemplo, si se presiona F8, rápidamente se tendrá el igual, o sea, se ahorra un espacio. Si se oprime F4, se puede sacar cómodamente la virgulilla. Y si se desea redactar algún no terminal con la tecla F5, se puede escribir el inicio, se puede abrir y cerrar, pues se puede poner abre y cierra ángulos y poner el cursor de escritura en medio para escribir el no terminal rápidamente. F8 y escribimos cualquier cosa, F5, cualquier cosa y listo. Tenemos una producción rápidamente escrita. Entonces recuerde F4, escribirá al igual, F5, uy, ¿qué pasó ahí? Ah, cierto, tengo que escribirlo así. F5 escribirá el abre y el cierra ángulos y pondrá el cursor en medio para que pueda pasar a digitar rápidamente el no terminal. Y F8 escribirá la virgulilla, que es el símbolo de secuencia vacía, o sea, de secuencia nula. O sea, esas son las teclas rápidas para hacer dichas producciones. Entonces ya sabe, agregar y permite. En caso que usted quiera escribir algo que sea inválido, por ejemplo, recuerde que el no terminal de estas producciones gramaticales tiene que ser el último símbolo del lado derecho. Si yo intento agregar esto, no se ha cerrado correctamente un no terminal, identificó, no se puede registrar la producción porque no es de la forma especial ni lineal por la derecha. Entonces véase que hay mensajes de prohibición, mensajes de error que dicen que no se puede hacer. Por ejemplo, cuando se tiene eso, o sea, no piense pues que usted puede generar infinitamente eso, porque eso no va a cuajar. Listo. O sea, solamente un abre y cierra paréntesis por no terminal. Vea, si seguimos así también nos sigue mostrando error. ¿Por qué? Porque después del no terminal no puede ir nada, porque así lo exigen, porque así es la forma de las gramáticas regulares. Ahí sí podemos agregar el no terminal. Otra característica a tener en cuenta es que los no terminales pueden tener una extensión cualquiera, o sea, el contenido de los no terminales puede ser del largo que usted desee, así como como el usuario lo requiera. Por las complicaciones del aplicativo y por varias restricciones no podemos permitir, o sea, los terminales no pueden ser, por ejemplo, esto es un no terminal, esto es otro no terminal, esto no es otro terminal. Lamentablemente no logramos conseguir eso, es muy complicado. Se entenderá por cada símbolo, por cada carácter que se escriba, que es un no terminal, o sea, eso es un no terminal. Entonces el A es un terminal, el D es un terminal, el F es un terminal, el H es un terminal, el J es un terminal, el H es un terminal, el G es un terminal, así. O sea, entonces los no terminales pueden tener una extensión cualquiera, incluso con espacio, pero los terminales de la gramática no, o sea, no pueden estar separados, tienen que ser un único carácter. Bueno, cualquier cosa, si escribe una producción inválida, él también, entonces me corrijo, perdón, no se puede tener espacio, entonces solamente se puede tener espacio en esta zona, o sea, solamente se puede tener espacio igual espacio, o sea, el espacio solamente se puede utilizar para separar los lados de una producción. Listo, solamente se podrá tener así, también se puede tener voy a hacer otra producción, voy a tener otra producción que sea igual a esto. Entonces nótese, la forma de las producciones pueden ser así como la 2. La 2 es secuencia nula, se puede tener una producción con un único no terminal,
Entonces se puede tener este tipo de producciones cuyo lado derecho es la secuencia nula, se pueden tener producciones cuyo lado derecho sea un único terminal, se pueden tener producciones cuyo símbolo del lado derecho sea uno terminal, se pueden tener producciones cuyo lado derecho es una hilera de terminales, o se puede tener una producción donde el cuyo lado derecho es una hilera de terminales, pero que al final termina solo y únicamente con uno terminal. Estas serían entonces los tipos de producción aceptados por las gramáticas regulares. No más, no más. Listo. Ya hemos mostrado entonces cómo es para agregar producciones a la gramática. Otros tipos de funcionalidades se encuentran en la caja de operaciones. Por ejemplo, si queremos mover una gramática, una producción en el orden, en la ubicación de la gramática, simplemente le decimos subir y con eso ya podemos cambiar el orden, o podemos ascender o bajar una gramática. Esto se hace con el fin de que, por ejemplo, el usuario puede ingresar las producciones en desorden y de pronto puede decir, uy, pero yo quiero que, digamos, que esta sea el símbolo inicial de la gramática, yo quiero que FGH sea el símbolo inicial de la gramática. Entonces puede subir la producción y no tener ningún problema. También puede bajar las producciones. Si ya está en la última posición ya no lo puede seguir bajando, si está en la primera posición ya no la puede seguir subiendo. Con los botones mover primero y mover último, lo que hace es cambiar el elemento seleccionado por el de la última, por el de la primera a la última posición. Por ejemplo, cambiemos el FF por el CP. Entonces el CP pasó a donde estaba el FF y el FF pasó a primer lugar. Yo quiero que el FGH sea el último, entonces lo muevo al último, no hay problema, y lo intercambio con eso. Entonces subir y bajar permitirá ascender de posición alguna producción, y mover último y mover primero intercambiará el elemento seleccionado con el primero o el elemento seleccionado con el último. En caso que yo quiera decir, hombre, esta producción no me convence, yo quiero otro tipo de producción, entonces yo puedo escribir cualquier cosa. Pues bueno, escribo la producción como tal, igual algo, y quiero reemplazar esa producción por esta nueva. Digamos, la 7 la quiero cambiar por esta nueva, entonces simplemente le digo reemplazar y ya cambié. Ya la nueva que ingresé se cambió por esa, no tiene problema. Entonces agregar, reemplazar, mover primero, subir, bajar, mover. Ahora miremos cómo es eliminar. Si yo deseo eliminar alguna producción, simplemente la selecciono y la elimino. No hay si no hay elementos, la elimino. Si no hay nada que eliminar, no elimina nada. Si no hay nada que agregar, no agrega nada. O sea, si yo no selecciono nada, él no puede eliminar ni reemplazar ni nada. O sea, ahí no hay nada, no puedo hacer nada. Listo. Mover no puedo, o sea, bueno, en este caso como solo tengo un elemento, no lo puedo mover tampoco de posición. Bueno, eliminé. Listo. Entonces, agregar, eliminar, reemplazar, mover, subir, bajar, mover al último. Me faltan entonces ordenar, cargar, guardar y nueva gramática. Expliquemos cargar. Yo ya he hecho algunas gramáticas de antemano, las tengo guardadas como tipo object. Puedo guardar gramáticas que haya hecho previamente y manipularlas pues, o que no se pierdan. O sea, si yo ya hice una gramática con 100 producciones y no quiero perder ese trabajo de ingresar eso, lo puedo guardar. Por ejemplo, entonces aquí, bueno, cargamos otra. Entonces puedo cargar gramáticas, no tiene problema. Hagamos una... bueno, entonces apenas se lee el botón nueva gramática, se limpia cualquier gramática que se haya creado o cargado. Entonces, nueva gramática. Creemos una gramática. Desde cero, para explicar también cómo se utiliza el guardar. Entonces aquí buscando. Listo. Hagamos la siguiente gramática. Vamos a hacer una gramática que reconozca
los ceros pares, o sea, una gramática que genere hileras de ceros pares, unos, una gramática que genere ceros y unos, tal que los ceros sean pares y los unos impares. Entonces hagamos eso. Entonces CP UP se define como 0 CIUP agregar CPUP se define como 1 CPUI agregar CPUI se define como 0 CIUI agregar CP UI se define como 1 CPUP. Entonces estoy en CPUP, ingresa un 0, los ceros se vuelven impares. Estoy en los ceros pares, ceros pares, unos pares, ingresa un 1, los ceros siguen siendo pares, los unos se vuelven impares. Los ceros pares, unos impares, ingresa un 0, los ceros se vuelven impares, los unos siguen siendo impares. Los ceros pares, 1 impares, ingresa un 1, los ceros siguen pares, los unos se vuelven pares. CPUI F8 F4 apenas haya entrado esta característica se puede anular. La idea de generar es hacer una gramática que genere secuencia de ceros y unos tal que los ceros sean pares, los unos sean impares. O sea, cuando llegue a este tipo de producción, entonces se puede terminar la secuencia, no tiene problema. Ahora CIUP 0 P agregar Con eso hemos terminado la gramática. Entonces, ceros pares, unos pares, entra un 0, entonces pasamos a ceros impares y los unos siguen siendo pares. Los ceros pares, 1 impares, entra un 1, entonces los ceros siguen siendo pares, pero los unos se vuelven impares. Ceros pares, unos impares, entra un 0, entonces los ceros se vuelven impares, los unos siguen siendo impares. Ceros pares, 1 impares, entró un 1, entonces los siguen siendo pares, los ceros siguen siendo pares, pero los unos se vuelven pares. Se puede terminar con ceros pares, 1 impares. Si estamos en ceros impares, unos pares y entra un 0, entonces los ceros se vuelven pares, los unos siguen iguales. Si estamos ceros impares, unos pares y entra un 1, entonces los ceros siguen iguales, los unos cambian a impares. Si estoy en ceros impares, unos impares y entra un 0, los ceros se vuelven pares, los unos siguen iguales. Y si estoy en ceros impares, unos impares y entra un 1, los ceros siguen iguales, los unos se vuelven pares. Entonces, si después de registrar esa gramática,
Si después de registrar esa gramática quiero guardarla para no perder el trabajo hecho, simplemente le doy al botón guardar, elijo donde quiero guardarla, le digo gramática, grama, ceros, pares, unos, impares. Entonces, esta gramática, bueno, entonces este tipo de funcionalidad me crea archivos tipo object que después puedo recuperar, por ejemplo, si ya limpio esto, le digo cargar y selecciono el archivo en donde guardé mi gramática, le digo abrir, entonces me lo restaura, no tiene problema. Entonces cargar me carga una gramática que ya haya hecho previamente, guardar una gramática, ya me crea una gramática, me guarda una gramática en un archivo .object de algo que ya hice y no quiero perder. Nueva gramática, limpia el espacio de trabajo. Y una funcionalidad adicional, por si usted de pronto dice, no, pero es que eso está muy desordenado, que yo no sé cuántas, o que tiene unas gramáticas bien raras. A ver, creo que la gramática 4 es bien rara. Venga acá. Entonces tiene una recocha de gramáticas y eso está todo desordenado, todo. Entonces, si usted le dice ordenar, se le pregunta cómo quiere ordenar las producciones, de manera ascendente o descendente. Entonces, si le dice ascendente, ordenará primero el no terminal con el carácter ¿cómo lo explico? Entonces, vea que aquí se puso la A, o sea, el no terminal cuyo contenido lexicográficamente sea el menor va a ir de primero. Entonces, primero se van a ordenar todas las producciones cuyo lado izquierdo sea lexicográficamente menor que las producciones del lado derecho que sea lexicográficamente mayor, y así entonces lexicográficamente. Ahora, entre las producciones que definen a un mismo no terminal, ¿cómo se va a ordenar esto? Primero va a ir la producción, van a ir las producciones con no terminal, o sea, con no terminal, siempre la primera con un no terminal. Véalo acá, entonces primero la que es no terminal, no terminal, no terminal. Después se ordenan lexicográficamente también. Después van a ir las que son consecuencia en orden lexicográfico de la secuencia, B, C, Q, W. Y de último van a ir las que sean secuencia nula. Si no quiere que sea así, pues lo puede también ordenar descendente. Primero que estén las nulas, y ya después se mira, listo. Esa es otra forma. Si lo hacemos también con la gramática que hicimos previamente, lo mismo, ascendente, descendente, no tiene problema. Listo, esas son todas las operaciones. Obviamente, si usted la quiere guardar ordenada, tendrá que volverle a guardar. Listo. De momento la voy a dejar así. Sigamos trabajando con esta así como está. Obviamente el orden, se entenderá que por el símbolo inicial de la gramática, el no terminal del lado izquierdo de la primera producción, el primer no terminal que esté acá en la producción 1 se entenderá como producción inicial de la gramática. No hay de otro. Entonces, para que lo tenga en cuenta, si quiere puede ordenar las producciones, pero quiere que una producción en específico o que cierto no terminal sea el símbolo inicial de la gramática, por ejemplo, ordenar ascendente. Entonces, si usted quiere que CPUP sea el símbolo inicial de la gramática, le toca moverlo para arriba. Listo. O sea, el símbolo inicial de la gramática tiene que estar siempre en la primera posición. Listo. O sea, CPUP va a hacer eso. Listo. Bueno, después de haber hecho eso, entonces ya tenemos, ya se caracterizó todas las funcionalidades, todas las funcionalidades de la gramática. Evaluar secuencia, bueno, ahora yo quiero evaluar una secuencia. Entonces yo escribo ceros, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y escribo un 2 y oprimo enter. Y esa secuencia no puede ser generada por la gramática, entonces simplemente en resultado me va a decir la hilera de entrada no se puede generar con la gramática. Ahora, si yo quito los ceros y los 2 y los 3 y le doy enter, pues igualmente me va a decir que no va a ser gramática dada porque
esta es una gramática que solamente puede generar secuencias donde los ceros sean pares, los unos impares. Entonces, los ceros sean pares, los ceros sean pares. Entonces, ceros pares tenemos 4. Entonces, tenemos 4, pero los unos son impares. Voy a poner un 1 de más. Listo. Tenemos una secuencia donde los ceros son pares y los unos son impares. Si la secuencia, entonces, como se puede observar, no puede ser generada por la gramática, entonces aquí se muestra el resultado de que no se puede generar. Si la hilera que está pidiendo el usuario evaluar sí se puede generar con la gramática, entonces muestra las producciones que fueron usadas para esa gramática, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea, esto es como decir una relación preorden. Te muestra las producciones en formación preorden de cómo se utilizaron. Entonces, usted pensará, pero ese árbol, ¿por qué está como escalonado? Porque vea que los no terminales de estas gramáticas regulares siempre están al costado más a la derecha. Al costado más a la derecha. Entonces, para generar el cero, tuvo que aplicar la producción. O sea, siempre el símbolo inicial de la gramática va a ser la raíz. Entonces, CUPUP va a ser siempre el símbolo inicial de la gramática. Entonces, 0. Para generar un 1, tuvo que aplicar la producción 4. Entonces, aplicó la 0 para generar este. Aplicó la 1, aplicó la 1, aplicó la 0, aplicó la 1, aplicó la 0 y después la 1. Y para terminar, tuvo que aplicar lambda para terminar la secuencia. ¿Listo? Listo. Voy a dejar en claro algo y es mejor que sea definirlo ya de una vez. Sí, la gramática, o sea, nosotros ponemos la lógica en este aplicativo, pero el usuario es el responsable de poner la lógica en la gramática. Si la gramática es ambigua, llore lo que puede este aplicativo puede quedarse en ciclos infinitos. Entonces póngale mucho cuidado. Entonces que esto acá, o sea, y usted pensará, pero es que eso es responsabilidad de ustedes y que yo no sé cuánto y que, hombre, si el usuario quiere meter una barraza y nosotros no pues cómo podemos, cómo podemos impedir eso. Eso es muy berraco. O sea, las posibilidades son muy grandes. Entonces, nosotros cuando los conjuntos de la gramática no es ambigua y los conjuntos de selección son disyuntos para cada no terminal, para cada producción que define a cierto no terminal, si son disyuntos esos conjuntos de selección, entonces se garantiza que si la secuencia es válida, él se va a llegar a un resultado sin problema. Pero si la gramática es ambigua, pero al menos los conjuntos de selección son disyuntos, también se puede encontrar solución. Ahí tampoco hay problema. Pero si la gramática es ambigua o los conjuntos de selección se traslapan, llore lo que ahí no garantizamos el proceso de selección. Puede que llegue, puede que no. Yo le pregunté a Roberto, entonces en esos casos, ¿qué? No, hágale tranquilo. Si la gramática tiene sus problemas, tiene dos opciones. Uno, hacer transformación gramatical. Sí, cómo no. Y la dos, es que usted tiene que intentar llegar. O sea, nosotros tratamos de hacer que el reconocedor recursivo este reconocedor que construimos a partir de esta gramática es un reconocedor con backtracking. Trata de hacer el máximo esfuerzo para encontrar la primera solución, pero no se garantiza encontrar solución por ciertos impedimentos, pues que son la ambigüedad en la gramática o conjuntos que se traslapan. En ese caso es muy difícil controlar eso. Ahora, ¿qué tipo de problemas se pueden generar? Bueno, si se borra acá, bueno, diablos, 0, 0, 1, 1, 1. Vamos a ver cómo sería con este. Entonces, bueno, ahí cambió. Se pueden generar una ventaja de la cargar gramáticas. Yo puedo cargar gramáticas y que no se me borre la hilera. Así yo puedo revisar si la gramática puede generar, o sea, puedo cargar rápidamente varias gramáticas y revisar si esas gramáticas pueden generar la hilera o no. Pueden generar, o sea, si hay gramáticas que sean similares, puedo revisar si la gramática es parecida. Bueno, en este caso, pues porque unas piden números y otras letras, entonces obviamente no.
Obviamente no. Tampoco la puede generar. Bueno, eso no es problema. No es problema. Vamos con esta. Con esta, bueno. Cuando no se deja nevar, cuando la gramática, por ejemplo, creémosle esto una décima producción con un no terminal muerto, digamos 5 CPUP, viene como algo y una cosa bien extraña. Entonces, si tenemos un no terminal en algún lado derecho de alguna de las producciones y ese no terminal no tiene alguna producción definida, eso se considera un no terminal muerto, porque eso no permite generar hilera de terminales. En ese caso, la gramática está vacía o no tiene terminales muertos. Entonces, mucho ojo, si tiene no terminales muertos, no se podrá evaluar secuencia, no se podrá evaluar la secuencia. ¿Listo? Por otro lado, si tenemos gramática 4, esta es una gramática para este caso. Vea que el símbolo inicial de la gramática es la S. La S va hacia la B, va hacia la C, o sea, va hacia la B por estos lados, va hacia la C, va hacia la C. Entonces voy hacia la B va hacia las D, no tiene problema, la D va hacia la C y hacia la S. Vámonos a la C va hacia las D, no tiene problema, pero entonces vea que la A, el no terminal A, por ningún lado aparece en los lados derechos de alguna producción. Este es el otro caso, o sea, A no es un no terminal muerto, sino que A es un no terminal inalcanzable. Estos no terminales no representan un problema para el reconocimiento, porque sin importar el proceso de derivación, nunca se van a alcanzar. Entonces este tipo de producciones no nos afectan. Y si yo, por ejemplo, creemos algo bien raro. Estamos trabajando ya. Bueno, una cosa que me faltó aclarar es que cuando yo escribo cualquier cosa acá y le doy enter, el símbolo de fin de secuencia que se concatena a esto es el símbolo de salto de línea. O sea, eso se hace internamente. Aquí el usuario no tiene que preocuparse por poner un salto de línea, sino que él simplemente dice... Él dice, obviamente, si usted le pone espacios a eso y la gramática no tiene forma de reconocer eso, entonces le dice que no lo puede generar. Listo. O sea, eso no tiene problema. Entonces, el símbolo de fin de secuencia es el símbolo de salto de línea. El símbolo de salto de línea. Creemos algo bien particular. Algo bien particular. Creemos, a ver, comencemos sencillo, con el AD me genera, aplico la producción 1 y la producción 11, entonces con 1 me hizo AB, B después con la 11 llegó a D, entonces los nodos hojas serán la secuencia de terminales, me dice obviamente cuáles son las producciones que se aplicaron. Hagamos otra. Si el símbolo inicial de la gramática tiene alguna producción que es nula, también puedo generarla. Así. Y usted pensará, oiga, pero ¿qué pasó? Este es un ejemplo muy particular que yo lo puse, porque entonces esto es a lo que yo me refiero. Yo puedo tener una gramática ambigua y llegar a una solución. O sea, si la gramática no es ambigua y los conjuntos de selección son disyuntos, yo te garantizo que siempre va a llegar a una solución. Pero si la gramática es ambigua o los conjuntos de selección se traslapan, entonces por muchos caminos puede llegar a lo mismo. Listo. En este caso, él pudo llegar con la secuencia vacía, o sea, como yo le pedí esto, entonces yo le di enter, y entonces él dijo, oiga, yo llegué a lo que usted me pidió, pero no por la producción 4, sino que primero hice la 2 y después la 2 y llegué. Si yo subo esta producción 2 espacios y le hago lo mismo, va a llegar por la 2. O sea, el orden de las producciones sí afecta. O sea, como es una gramática ambigua,
como una gramática ambigua, entonces se puede llegar por muchos lados al mismo camino. Obviamente se va a tratar de hacer el intento de llegar. Listo. Como se puede ver, entonces si por ejemplo yo quiero hacer algo como, veamos una secuencia bien rara, QWSA, QWSC, entonces dice cuáles fueron las aplicadas. Se aplicó la S, entonces generé la C. Apliqué la 3 sobre el símbolo inicial de la gramática, entonces pasé a la C. En la C apliqué la 13, generé el QWS y tengo un D. Con el D apliqué la 15, generé una, o sea, una y un C. El C después con la 13 volví a aplicar ese, volví a generar QWC. Y después necesito generar un C, para lo cual apliqué la 17, o sea, volví al símbolo inicial de la gramática, al 12, después al 10, después, o sea, dio una vuelta muy boba. O sea, él pudo llegar y tranquilamente aquí en esta D pudo haber aplicado aquí en la D pudo haber aplicado la 17, pero aquí ya en la S pudo haber aplicado la 3 me hubiera llevado a los C, y después con la 14 hubiera obtenido el C de una manera más rápida. De todas maneras, recuerde, el orden de las gramáticas va a afectar. Listo. De todas maneras, si yo le escribo, por ejemplo, si nosotros queremos el QWR no va a haber forma, o sea, aunque está definido en A, no se puede llegar a él. ¿Por qué? Porque A es un no terminal inalcanzable. Listo. Hagamos una cosa, digamos que por ejemplo, entonces listo, los no terminales muestros, ya terminé que si esta gramática tiene no terminales muertos, llore lo que tampoco, o sea, ni siquiera le va a permitir pasar. Se pueden presentar errores inesperados. ¿Cómo hay que errores inesperados? Este proyecto, para su funcionamiento, necesita crear estos archivos. Algoritmo, o sea, este es el algoritmo. El algoritmo internamente, cuando yo aquí le doy enter, me hace un punto ya, que es el algoritmo recursivo. Él lo va a compilar y el compilado lo va a ejecutar. El compilado ejecutado me ha retornado un archivo txt en donde dice si fue capaz, o si no fue capaz. Es decir, acá vea entonces, un error inesperado es que no se generen esos archivos. ¿Cómo no se pueden generar esos archivos? No teniendo la variable entorno, el path. Voy a modificar, voy a copiar, cancelar y voy a eliminar esto. Aceptar, y le voy a decir enter y no pasa nada. Cambio de acá, no pasa nada. Error. ¿Por qué? Porque no tengo el path. ¿Cómo así? O sea que el path no es necesario. No, si tiene. O de pronto es porque como de pronto internamente él todavía lo debe de tener. De todas maneras, aconsejo mucho que en las variables de entorno, súper importante tener esto. Súper importante, listo. Súper importante. Y bueno, una última cosa que me faltaba es, si usted desea, por ejemplo, usted se amañó con una gramática. Por ejemplo, volvamos a colocar una última funcionalidad. Volvamos otra vez a QWS. QWS. Sí.
Listo. Digamos que a usted le gustó mucho esta gramática y le gustó mucho cómo quedó el árbol de derivación. Una funcionalidad adicional que permite este aplicativo es si usted le da clic, si usted le da clic izquierdo, doble clic izquierdo, perdón, le da doble clic izquierdo sobre el área de dibujo, usted puede guardar el árbol de derivación. Guardémoslo en mi escritorio. Árbol 1. Él guardará el JPE, guardará el árbol de variación como formato PNG. Y usted lo ejecuta y usted dirá, pero no veo ni un rábano. Lo que pasa es que las imágenes son grandes. O sea, como yo no sé previamente cómo va a ser el tamaño del árbol de derivación, tengo que hacer el lienzo del área de dibujo en memoria muy grande. De todas maneras, la imagen que usted guarde después puede ser recortada, para mostrar cómo, para tener cómo es el árbol de derivación. Entonces véalo ahí. Entonces simplemente, si quiere guardar entonces este árbol de derivación, lo puede guardar y con algún editor de imágenes, puede ser el GIMP, Microsoft Office o el Photoshop, usted puede recortarle a la imagen sin problema y ya tener su arbolito de derivación. Listo. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.